Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 15 de mayo del 2023. Es día del maestro. ¡Felicidades! En términos del santoral católico es San Isidro Labrador. Y hoy se inicia oficialmente la época de lluvias y huracanes aquí en nuestro país. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy. En 1563, Alonso de Pacheco funda la ciudad de Nueva Vizcaya, en la villa de Guadiana, hoy ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre, atendiendo órdenes del capitán Francisco de Ibarra, gobernador de la Nueva Vizcaya. Esta ciudad es parte del Camino de la Plata. En 1947, las fuerzas norteamericanas de invasión, al mando del general William Jenkins Worth, de la sección del general Scott, toman la ciudad de Puebla a su paso hacia la Ciudad de México. En 1867 se da la toma de Querétaro, el triunfo de la República. El coronel imperialista Miguel López, imposibilitado para seguir sosteniendo la defensa de Querétaro, entrega a las tropas republicanas del presidente Juárez, dirigidas por el general Mariano Escobedo, el convento de la Cruz, el más fuerte bastión imperial de Maximiliano en las inmediaciones de la ciudad. En 1898 nace Luis Garrido Díaz, filósofo mexicano. Realizó estudios de maestría en filosofía en la Escuela de Altos Estudios. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1948 a 1953. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana. Fue docente en ambas escuelas. Primer presidente de la ANUYES. Fallece el 19 de octubre de 1973. En 1918, por primera vez en México, se rinde homenaje al Magisterio Nacional. El 27 de septiembre de 1917, los diputados al Congreso de la Unión, coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca Lobatón, presentaron la iniciativa para señalar un día del año para rendir homenaje a los sembradores del saber, los profesores mexicanos. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de octubre del mismo año. El Senado de la República también aprobó la iniciativa al mes siguiente. El día 23 fue decretada por la Presidencia de la República a nombre de Venustiano Carranza y publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de ese mismo año, para que surtiera efecto precisamente a partir de 1918. La elección de este día oficialmente se debe a conmemorar la toma de Querétaro efectuada el mismo día en 1867. Sin embargo, una versión más romántica establece que el profesor Isidro Esparza de San Luis Potosí se reunía desde hacía varios años con sus alumnos en esta fecha para conmemorar su cumpleaños, y estos alumnos, exalumnos, decidieron proponer la iniciativa al Congreso. De hecho, algunos suyos eran miembros del Congreso. Además, en este día se inaugura la temporada oficial de lluvias y huracanes, que terminará hasta dentro de varios meses. Hoy es día precisamente de San Isidro Labrador, y en época prehispánica se rendía honores a Tlaloc. Imagínate las coincidencias. En 1924 nace el escritor mexicano Jaime García Terrés, brillante pionero de la administración cultural y universitaria. Ocupa diversos cargos públicos como el de embajador en Grecia. Él muere el 29 de abril de 1996 y te dejamos en la parte de abajo la liga a la semblanza que te hemos escrito. De hecho, ya te lo habíamos reportado. Recordarás toda la controversia que hay en torno a los aeropuertos en México. Pues en 1931 en México se inaugura el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En 1928 se había iniciado en un pequeño espacio del actual campo aéreo la construcción de la nueva terminal para la aviación civil. El 5 de noviembre de 1928 aterrizó en una de sus pistas Felipe H. García con un biplano Hanriot. El servicio regular se inició el 1 de marzo de 1929. Anteriormente, los llanos de Balbuena habían servido como espacio aéreo. En 1943 se establece en México el Colegio Nacional.
fundado por Antonio y Alfonso Caso, Mariano Azuela, Ignacio Chávez, José Vasconcelos y Manuel Sandoval, entre otros, a fin de reunir a personalidades de la ciencia, las humanidades y el arte para la realización de investigaciones. El lema de la institución es Libertad por el Saber. En 1964 nace en Misantla, Veracruz, Digna Ochoa Plácido, luchadora social mexicana. Destaca como abogada de derechos humanos que obtuvo galardones internacionales como reconocimiento a su trabajo en favor de los derechos humanos. Muere de 2 balazos el 19 de octubre del 2001 a la edad de 37 años. En 1980 fallece en la Ciudad de México la periodista, abogada y maestra Esperanza Velázquez Bringas, primera abogada en el sureste del país. Empezó a escribir en El Pueblo en 1917, para posteriormente hacerlo en El Universal, encargándose de la página infantil. Ella nace en 1899 en Orizaba, Veracruz. Y en 2012 muere el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de obras como La región más transparente, de 1958, y La muerte de Artemio Cruz, del 62. Es considerado como uno de los escritores más importantes del siglo XX. Él nace el 11 de noviembre de 1928. Y para que profundices en tu conocimiento de él, te dejamos en la parte de abajo una liga a una semblanza. Está incluida una entrevista que le hicieron hace algunos años, muy interesante, ve a leerla. En el ámbito internacional te mencionaremos que en 1618 Johannes Kepler realiza los descubrimientos para enunciar su tercera ley sobre el movimiento de los planetas. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media desde el Sol. Y si acaso poco entendiste de lo que te acabo de leer, quiere decir que necesitas profundizar en tus conocimientos de astronomía. En 1859 nace el químico y físico francés Pierre Curie, quien al lado de su esposa Marie realiza importantes trabajos científicos, descubre el elemento radio y ambos reciben el Premio Nobel de Física de 1903. Él muere el 19 de abril de 1906, pero su esposa se siguió investigando. En 1890 nace la escritora estadounidense Katherine Ann Porter, una de las más importantes creadoras de cuentos de su país. Entre sus obras están Judas en Flor y Relatos Completos. Fue galardonada con el premio Pulitzer en 1966 y fallece el 18 de septiembre de 1980. En 2005, científicos de la Universidad de Cornell en Estados Unidos crean una base de datos única que contendrá las mutaciones del ADN que ha sufrido el maíz, a fin de crear semillas de cada mutación o disrupción genética de la planta. Esperaríamos que esto fuera un conocimiento de dominio público, que no se lo apropien empresas. Y en 2009 muere el reconocido neurólogo, psiquiatra y escritor español Carlos Castilla del Pino, autor de múltiples publicaciones de psiquiatría, entre las que destacan Teoría de los Sentimientos, El Odio y Cordura y Locura en Cervantes. Él había nacido en 1922. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Sé feliz en la lectura, comparte nuestro formato con tu familia, con tus amigos, danos un me gusta y sé feliz en la lectura.